que vamos entonces a continuar con esto especial que el Señor ha puesto en nuestras vidas como iglesia para hablar acerca de la vida, la verdadera vida, la vida increada, es decir, la vida no creada. ¿Quién es la vida no creada? Cristo es la vida no creada, exactamente. Él es la vida y Él no fue creado. Entonces, Él es la vida no creada y la vida, la verdadera vida. Lo demás es una vida biológica, que es temporal, que pasa, que se enferma, que se angustia, en fin, todo esto, pero es simplemente una vida biológica. Pero la vida increada, la vida eterna que es Cristo, es la verdadera vida que el Señor quiere que recibamos, que vivamos en esa vida. Y hoy vamos a continuar, vamos a hacer un pequeño salto en el Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan es especial en este tema. Entonces vamos a tener algunos acercamientos al Evangelio de Juan para hablar acerca de esta vida. Y hoy o he titulado la reflexión de hoy, Vino Superior. Vino Superior. ¿Cuál es el título? Vino Superior. Y antes de llegar al texto de hoy, todavía no se los digo, vamos a hacer un recorderis muy rápido acerca de lo que vimos o lo que hemos visto las últimas semanas. No, hace 8 días, simplemente, hace 8 días. Y Juan capítulo 1, versículos 1 al 3 dice, en el principio ya existía el Logos, y el Logos estaba con Dios, y el Logos era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién es el Logos? Cristo, exactamente. Cristo es el Logos. Cristo, el Logos eterno, siempre ha existido. El Logos, Cristo, el Verbo, dicen algunas versiones, la palabra, dicen otras versiones. Decíamos que el Logos es la persona divina que es centro de la razón, propósito, causa, efecto, permanencia y destino de todo lo creado. Es decir, el Logos no es simplemente un campesino que caminó por Galilea con 12 amigos, que hacía milagros y contaba unas historias maravillosas y era muy espectacular. No, el Logos, hace 8 días ya hablábamos del Logos sin piel, de Cristo sin piel. El Logos es la persona divina que es centro de la razón, propósito, causa, efecto, permanencia y destino de todo lo creado. Y también, versículo 4, que es el que continúa a partir de donde vamos, en Él estaba la vida. En Él estaba la vida. Y, por favor, asómbrense de esto. En Él estaba. No, eso no es asombro. No, cuando se asombra dice, la vida. ¿En Él estaba qué? La vida. O sea, no es simplemente un hombre maravilloso. No, en Él estaba la vida. Eso, exactamente. Eso es algo asombroso, maravilloso, único, espectacular. Espectacular. En Él estaba la vida. Y la vida también era la luz de la humanidad, de los hombres, dice la Reina Valera, de la humanidad, dice la NBLA. Juan, ya viejito, ya ancianito, escribe las cartas de Juan. Y en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 2, dice algo maravilloso comenzando esta primera carta. Dice, y la vida se manifestó. Mire, él no está hablando, y un hombre maravilloso no lo encontramos. Él no está diciendo, y un carpintero increíble que hablaba de una manera única, estuvo enseñándonos. Él dice, y la vida se manifestó.
Nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes. ¿Qué les anuncian? Que un hombre maravilloso estuvo entre ellos. Les anuncia que caminó sobre las aguas y que multiplicó los panes y los peces. No, les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. ¡Wow! No es un hombre maravilloso. Quitémonos eso de la cabeza. Ay, que Jesús era tan bonito y caminaba por allí y era tan espectacular y abrazaba a los pecados. No, es la vida eterna. La vida eterna. La misma carta, o la primera carta de Juan, más adelante en el capítulo 5, versículos 11 y 12 dice: y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna. Y eso, todo lo decimos, ay, sí, es que ya tengo vida eterna. Es que desde chiquito me enseñaron que Cristo me da la vida eterna. Pero lo asumimos como si Él nos hubiera entregado un pase. Tengo aquí la billetera. Una tarjetica. Con esta tarjetica te presentas en el juicio final y dices, mira, aquí tengo la tarjetica que dice vida eterna. No, no es una tarjetica. No. Esta vida está en su Hijo. No fuera de Él, no en una religión, no en un bautismo, no en una oración de fe, no en ser buenas personas. ¿En dónde está la vida eterna? En su Hijo, en Cristo, solamente en Él. Y miren esto, porque esto es muy importante para lo que vamos a ver hoy. El que tiene al Hijo, tiene la vida. ¿Cómo así? El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, tiene la vida. No nos las demos de vivos. Es que soy tan vivo, yo hago de mi vida lo que quiera, voy de vez en cuando a un servicio eclesial, oro, leo la Biblia, tomo la cena y me las doy de vivo. ¡Ja! Mira, Señor, bien. No. ¿Me las puedo dar de vivo? Si tengo al que tiene la vida, ahí sí estoy vivo. Pero si no tengo al que tiene la vida, no estoy vivo, no tengo la vida. El Logos es el Hijo. Él es la vida eterna y en Él hay vida eterna. Solo en Él. Él es la vida eterna. Él es la vida increada. Hablábamos en las últimas semanas de la vida biológica, la vida bios y la vida superior, la vida increada. Y estamos tan pendientes de nuestra vida biológica, que nuestra vida biológica esté contenta, que mi vida biológica tenga lo que necesito, las comodidades, la salud, el bienestar, el dinero, en fin, los éxitos. Y lleno mi vida biológica. Y la vida eterna solo está en Él, en quien es la vida. ¿Quién es la vida? Lo sostiene absolutamente todo. Juan, aquí, lo vimos hace 8 días, nos dice lo más maravilloso, el verdadero milagro que tenemos que ver como fundamento de todo lo que es nuestra fe. Dice,
Juan capítulo 1 versículo 14. Y el Logos se hizo hombre y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pregunta, ¿qué nos dice Juan en este versículo acerca de aquel que es la vida eterna? Se hizo hombre. ¿Y qué más? Se hizo hombre y estuvo caminando entre nosotros. Él es la vida eterna. Ese hombre está naciendo en un pesebre, viviendo como hombre y muriendo en la cruz. No es cualquiera. Es la vida eterna. No es un líder religioso. No es un hombre moral, hombre ético. Es la misma vida hecha. Ahora sí vamos hoy a la reflexión bíblica de hoy. Vino superior. Y para eso vamos a ir a Juan, capítulo 2, versículos 1 al 11. Estoy casi seguro que si no todos, casi todos los que estamos acá, hemos leído o hemos escuchado esta historia. Pero antes de ir allí, como estamos en Juan, tenemos que saber que el Evangelio de Juan, pues se escribió así como todos los libros de la Biblia con un propósito. ¿Alguien recuerda? Porque esto alguna vez lo hemos hablado acá. ¿Con qué propósito fue escrito el Evangelio de Juan? Exacto. Y el mismo Evangelio lo dice. Bueno, vamos a ir a Juan capítulo 20. Los que tienen Biblias ahí, por favor, abran Juan capítulo 20, versículo 30. En algunas Biblias, en algunas traducciones, encima del versículo 20 hay un letrerito. ¿Qué dice ese letrerito? El propósito de este libro según Juan. ¿Hay algún otro título que tenga que ver con el propósito? No. Algunas Biblias ya nos están señalando, algunas editoriales ya nos están señalando. En estos dos versículos está el propósito del Evangelio de Juan. Vamos a leer. Dice, y muchas otras señales. Juan determina 7 señales, pues realmente son 9, pero pues hay 7 que son como las principales que hace Jesús. Pero dice, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Hay muchas señales, Juan le llama señales a los milagros, porque Juan nos hace ver que un milagro no es simplemente un milagro para aplaudir, que un milagro está señalando algo, que un milagro nos está invitando a que veamos algo que es mucho más grande que el simple milagro. Dice 31, pero estas se han escrito ahí está el propósito, para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer o creyendo tengan ¿qué? Vida. Mire, mientras más caminamos desde hace un año en este recorrido que nos lleva el Señor, más nos vamos dando cuenta que la vida cristiana no se trata de ir al cielo. Es que me voy para el cielo. Esa es una consecuencia. Pero esa no es la razón. Es la vida. La vida eterna. ¿Quién es la vida? Cristo es la vida. Entonces, ¿cuál es el propósito del Evangelio de Juan? Pone unas señales.
¿Lo importante de la señal es la señal? No. Lo importante de la señal es a dónde apunta la señal. Ustedes ven una señal en la carretera que dice Tunja, ¿se bajan en la señal y se quedan a dormir en la señal? No. Dicen, yo voy para Tunja. Exactamente. Eso es lo que me importa. Lo que me apunta a la señal. Lo importante de la vida de Cristo no son las señales, no son los milagros, no son las parábolas. Es que está apuntando todo lo que hace Cristo. Y en el caso que nos muestra aquí Juan, es que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Logos, y para que al creer tengan vida en su nombre. Ahora sí, vamos al texto de hoy. Juan, capítulo 2, dijimos que ¿qué versículo? Del 1 al 11, muy bien, listo. Vamos, versículo 1. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Vamos a ver por ahora estos dos términos, después entramos a la otra parte. ¿Tercer día de qué? El tercer día, algunos dicen que es después de que estuvo con Juan el Bautista y otros dicen después de que llamó a Natanael. No es tan importante, pero para que sepamos a qué tercer día se está refiriendo. Ese es el tercer día. Y lo siguiente es que ¿en dónde era el evento? En Caná de Galilea, exactamente, en Caná de Galilea. Y esto es importante, aunque no parece tan importante. Este es el mapa del país de Jesús, el primer siglo. Se llamaba Palestina, no es lo mismo, la misma Palestina de hoy, pero se llamaba así. Y tenía 6 provincias que están allí: Galilea, Samaria, Judea. Al lado derecho está arriba, no aparece en el mapa, pero es Iturea, Decápolis y Perea. Esas son las provincias. Pero realmente, pues, ¿en dónde es que se está desarrollando la historia de hoy? ¿En Caná de qué? Quiere decir que nos vamos a concentrar en esta parte, la parte superior. Caná en Galilea. Está allí. Pero en este lugar llamado Caná de Galilea, ocurre este evento, esta primera vez que Jesús hace una señal, esta primera señal. Pero es importantísimo que tengamos esto en cuenta y que lo hemos hablado algunas veces, pero no sobra recordar. Capernaum, que ustedes lo ven allí en el mapa, es el centro de operaciones de Jesús. Casi siempre Jesús sale desde Capernaum a todo lo que él hace. Sin embargo, si nosotros vemos el mapa completo, nos vamos a dar cuenta que en la parte de abajo está Jerusalén. ¿Qué había en Jerusalén? El templo. ¿Y en un templo qué hay? O bueno, ¿qué había? Ceremonias, sacerdotes, sacrificios. Un templo no es lo que nosotros nos imaginamos hoy. El templo era una carnicería. Allá se llevaban los corderitos para que los mataran y derramaran la sangre. Y había unos sitios para orar. Y había el Santísimo donde iba el sumo sacerdote y se presentaba ante Dios una vez al año. Nada más. Eso era lo que ocurría allí. Allá no había un sacerdote predicando ni nada de estas cosas como nosotros nos imaginamos. Las enseñanzas ocurrían en las sinagogas, que era en otro lugar diferente. Entonces, imagínense estar muchos corderitos muertos, mucha sangre derramada, muchos sacerdotes, pero además de los sacerdotes estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los escribas, estaba toda esta élite religiosa que quería o tenía que estar cerca del templo. Todos estaban allí y había muchos religiosos. Sin embargo, Jesús no desarrolla su ministerio allí. Jesús no tiene nada que ver con la élite religiosa. Jesús no tiene nada que ver con los sacerdotes ni con
fariseos, ni con los saduceos, ni con los escribas, con nadie de ellos. Al contrario, con el tiempo ellos se van convirtiendo en sus enemigos. Jesús está en Galilea. ¿Y qué había en Galilea? Muchos paganos. Muchas personas que ni siquiera eran judías y que estaban allí. Jesús desarrolla su ministerio es en ese lugar, en lo que llamaban Galilea de los gentiles. Muy bien. En el Antiguo Testamento señalan a Galilea como Galilea de los gentiles. Entonces, miren que Jesús y la religión nada que ver. La vida y la religión nada que ver. La vida va en contra de la religión. Porque la religión mata. La religión acaba con la verdadera comunión con Dios, lo vuelve una relación lejana, una relación de transacción. Pero no hay una comunión verdadera. Volvamos al versículo 1 y unámoslo al 2. ¿Se celebró qué? No. Una boda. ¿En dónde? En Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús, y también Jesús fue invitado ¿a dónde? A la boda con sus discípulos. Y nosotros creo que sabemos algo de las bodas judías, porque cuando estamos en la época navideña recordamos mucho cómo era la situación del desposorio y todo esto, pero hagamos un resumen rápido. La boda ocurría 10 o 12 meses después de lo que se llamaba el desposorio. El desposorio era un contrato que se hacía entre el papá de la novia y el novio. Ellos firmaban un contrato en el cual quedaban desposados la hija de este hombre con el novio. Ese era el contrato, que no vamos a entrar en los detalles de cómo era eso. Una vez se terminaba ese tiempo del contrato, llegaba el día de la boda. Entonces el novio se trasladaba hasta donde vivía la novia. Normalmente la novia estaba viviendo en casa del padre, porque el padre estaba cuidando su virtud. Entonces regresaba el novio con la novia a la casa. ¿Qué pasaba cuando llegaban allí? Llegaban allí y estaban todos los invitados. Bueno, el novio va con algunos amigos y regresa con ellos, pero ahí hay unos invitados, hay un banquete, hay mesas que están listas, que están dispuestas para la ocasión, está todo, la comida, la bebida, etcétera, porque va a comenzar una fiesta que normalmente duraba 7 días. 7 días. Es decir, era mucho lo que se iba a consumir en ese tiempo. Iniciaba la boda en las horas de la tarde. ¿Cómo iniciaba la boda? El novio y la novia entran a la habitación nupcial, al tálamo nupcial. Está allí y el mejor amigo del novio se para en la puerta, esperando solamente una noticia. ¿Saben cuál es la noticia? ¿Cuál? Es virgen. Si era virgen. Si era una mujer digna. Y grita de alegría, si era virgen, si era virgen. Y comienza la fiesta. 7 días de fiesta. Ese anuncio da todo el anuncio. Dice el versículo 3. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen. Parece ser, y esto no está en la Biblia, pero los biblistas, al ver las costumbres de la época, creen que María tenía algo que ver con esta familia. Tal vez era una pariente cercana o lejana de esta familia. Y por lo tanto está como muy enterada de lo que está ocurriendo en la boda. Pero la pregunta, ¿por qué le da esta información la madre de Jesús a su hijo? ¿Conocía qué?
Jesús hasta ese momento nunca había hecho un milagro. Jamás. Es decir, desde que nace Jesús y el único evento que ocurre a los 12 años, hasta ese momento, no, María dice, tiene la información que recibió cuando nació Jesús, pero no tiene nada más. Pero María no es tonta. O sea, cualquier mujer, cualquiera de ustedes, que tiene un hijo en las condiciones que tuvo María, con ángeles, virginidad, con los anuncios que tuvo en el templo. Después de todo eso, María sabía que algún día algo tenía que ocurrir. Ella sabía que Jesús, quién era Jesús. Entonces simplemente le da la información. Las personas están allí esperando que le sirvan otro vaso de vino. ¿No se han dado cuenta que no hay vino? Que se acabó. No sabemos por qué se acabó el vino. Puede ser que llegó más gente de la que esperaban, que hubo imprevisión. No, nadie lo dice, no lo dice la Biblia. Pero el caso es que no había vino y la falta de vino era una vergüenza para la familia. Porque el vino tenía un símbolo especial entre los judíos. Creo que todavía lo tiene. Es alegría, gozo. La alegría de la vida, incluso lo dice la Biblia. No es cualquier cosa. El vino tiene ese simbolismo tan importante en la Biblia. Pero además, y los judíos tienen sus agüeros, para los judíos que se acabara el vino era un mal augurio. Ese matrimonio le iba a ir mal. Ese matrimonio no estaba comenzando bien. ¿Cómo contesta Jesús? Y Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. ¿Qué nos interesa? ¿O qué? Hay otras que dicen, ¿qué es esto para ti y para mí? ¿Qué es esto a ti y a mí? ¿Esto a ti y a mí qué? Todavía no ha llegado mi hora. Ahora, algunos dicen que le dice mujer de manera despectiva. No. Cuando a un niño se le da una orden, la mamá se la da al niño y le dice sí. ¿Qué le decimos? Sí, señora. ¿Cierto? Sí, señora. Señora. ¿Cómo así que sí? Sí, señora. Eso para nosotros es normal. Es una manera respetuosa y cariñosa de llamar a la mamá. Pero esto en otros países no lo es. En algunos países ven nuestra costumbre y dicen, ¿y cómo trata de feo la mamá? Dice que de señora, como tan lejano, como tan déspota. No, para nosotros es una palabra familiar, respetuosa y cariñosa. ¿Sí? Al contrario, se las exigimos a nuestros niños porque es la manera como debe referirse a su mamá o contestarle a su mamá. Cuando la palabra mujer es más o menos lo mismo para los judíos. Una palabra respetuosa y cariñosa. No está tomando distancia de María en ningún momento. Es más, ustedes recuerdan cuando está en la cruz y le entrega a su mamá a Juan, ¿qué le dice? Mujer, he ahí tu hijo. Dice mujer, igual, es una palabra cariñosa. No tiene nada que ver con distancia. Y después le dice, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Y esto sí que hay cantidad de teorías y pues obviamente son personas que llevan años, editoriales, grupos que llevan años estudiando esto. Pues yo quién soy para andar diciéndoles tienen o no tienen razón. Tengo que simplemente decir este me parece que es la explicación más adecuada para esto. Y esa es la que a mí me parece la más adecuada. Dicen, lo que está diciendo Jesús es,
no hay motivo para que tú y yo nos preocupemos. No es despectivo, es como, hey, tómala suave, tomémosla suave. No nos preocupemos tanto por eso. No sé, puede ser, vamos a ver. Y después dice, todavía no ha llegado mi hora. ¿Mi hora de qué? ¿De hacer milagros? ¿Mi hora de lo mismo? Hay varios enfoques. Pero de acuerdo a cómo utiliza la palabra mi hora, el Evangelio de Juan, se refiere a alguien. ¿Quién lo dice? Cuando Juan habla de mi hora, en todo el Evangelio, de llegar la hora, la muerte, muy bien. Entonces, de acuerdo al contexto general del Evangelio, la hora, siempre o casi siempre que Juan habla de la hora de Jesús, es la hora de su muerte. Entonces, a eso se está refiriendo de acuerdo al contexto. Todavía no ha llegado mi hora, es decir, la hora de glorificarme. No se refiere tanto a la cruz, sino a todo lo que es, lo que hablábamos hace un rato, o Germán nos decía hace un rato, la consumación de todo lo que vino a hacer Jesús. Bueno, entonces, sigamos. 5. Su madre dijo a los que servían, hagan todo lo que él les diga. No sabemos si hubo unas palabras de intercambio, algunas miradas, como hijo y madre se hicieron alguna señal, no sabemos, pero lo que sí podemos deducir de este texto es que María tenía autoridad, que María sí tenía autoridad en esa casa, es decir, que María sí tenía que ver con esa familia, porque de cuando acá un invitado se para en una casa que no es su casa o que no tiene ninguna autoridad y le dice a los sirvientes, hagan todo lo que él les diga. Tiene que tener una autoridad, tiene que haber algo allí, algún vínculo entre María y esta familia. Versículo 6. Había, y ahora sí, aquí es donde vamos a concentrarnos. Y había allí, miren, 6 tinajas de piedra. Esto es importantísimo. ¿Qué tiene de importante 6 tinajas de piedra? Ya vamos. Puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Atención. Esto es importante. Pellizquense, porque esto es muy importante para hoy. Vamos entonces a ir a mirar. Pregunta. ¿Por qué crees que son importantes estos datos que nos da Juan en este versículo? Tenemos antes de continuar que recordar el propósito del Evangelio de Juan y muchas otras señales. Esta es una señal, hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero esta se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Propósito del Evangelio de Juan, esta señal que hoy vamos a ver tiene el propósito de creer y que haya vida, una señal que apunta a creer para tener vida. Ahora sí, volvamos. Y había allí 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. Vamos a mirar hasta allí únicamente. Rito de la purificación. ¿Qué es el rito de la purificación a que se está refiriendo acá? Vamos, mire, que la misma Biblia nos enseñe qué es este rito de la purificación. Voy a leerles rápidamente Marcos capítulo 7, versículos 1 al 9. Lo escogí en la Nueva Traducción Viviente porque es mucho más fácil de entender. Dice así: cierto día, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Notaron que algunos de sus discípulos no seguían el ritual judío de lavarse las manos antes de comer. Los judíos, sobre todo los fariseos, no comen si antes no han derramado agua sobre el hueco de sus manos, como exigen sus tradiciones antiguas. Tampoco comen nada del mercado sin antes sumergir sus manos en agua. Esa es solo una de las tantas tradiciones a las que se han aferrado, tal como el lavado ceremonial de vasos, jarras y vasijas de metal. Entonces los fariseos y maestros de la ley religiosa le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no siguen nuestra antigua tradición? Ellos comen sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos. Miren, los discípulos de Jesús no seguían esa tradición. Jesús contestó: hipócritas,
Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Entonces dijo: ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. ¿Qué pensaba Jesús del ritual de lavarse las manos? Así es, exactamente. Nosotros tenemos nuestro ritual de purificación de manos. Claro que sí, claro que sí. Y les voy a demostrar. Durante la semana mentimos, robamos, adulteramos, fornicamos, y el domingo venimos acá y nos lavamos las manos. Ya me lavé las manos, Señor, ya estoy bien contigo. Dejemos de lavarnos las manos. Eso es lo que hacemos nosotros muchas veces. Ay, voy a hacer el devocional para lavarme las manos. Voy a leer la Biblia para lavarme las manos. Lo verdaderamente importante es lo que hay, como nos decía el hermano Imael, en el corazón. Ahí sí es importante. Y si la vida está en nosotros, qué bueno que nos encontremos acá, porque es vida. Es verdadera vida, no es un lavado de manos. Vamos nuevamente al versículo 6. Si había allí 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos, en cada una cabían 2 o 3 cántaros. Eran tinajas de piedra y ellos consideraban que la piedra mantenía el agua más limpia que el barro. Las tinajas de barro contaminaban, las tinajas de piedra no contaminaban. Pero vamos a hacer unas cuentas para saber cuánta agua cabían en esas 6 tinajas. Resulta que, atención clase de matemáticas, un cántaro es igual a una metreta. Una metreta es una medida romana. Y una metreta es igual a 40 litros. ¿Listo? Resulta que en una tinaja caben 2 o 3 cántaros. Quiere decir que caben de 80 a 120 litros, dependiendo del tamaño del cántaro. Quiere decir que en 6 tinajas cabían de 480 a 720 litros. Algunos traductores han sacado el promedio y han dicho 600. 600 litros, ¿cierto? ¿Hay alguna versión que dice 100 litros o dice 600 litros? Es porque han sacado el promedio. Volvamos al versículo 6 y añadámosle el 7. Entonces ya sabemos esto y Jesús les dijo: llenen de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Pero esto sí que es una orden extraña. Es decir, ya han pasado varios días, sabemos que han pasado varios días porque el vino se acabó. Ya de los 7 días posiblemente ya estaban en el día 4 o en el día 5. Ya los que se han purificado ya se han purificado. ¿Por qué vamos a llenar las tinajas con agua? Y luego es que ¿cuántos más se van a lavar las manos? Ya casi no hay nadie. Llegarán algunos otros invitados que llegan a última hora o que estaban viajando, pero ya son muy pocos. Sin embargo, Jesús da esta orden y ellos la llenan hasta el borde. Entonces Jesús les dijo: saquen ahora un poco y llévenlo al mayordomo, y se lo llevaron. Aquí no hay mucho que decir. Pasemos al 9 y 10. El mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde era. Pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían. Entonces el mayordomo llamó al novio y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino,
Y cuando ya están tomaditos, cuando han tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Listo. Aquí vamos entonces a hacer una pregunta. ¿Cuántos líquidos hubo en esa fiesta? ¿Cuántos líquidos hubo en esa fiesta? Bueno, ahí están todos. 3 líquidos diferentes. El agua, el vino inferior y el vino bueno o vino superior. 3 líquidos diferentes hubo en esa fiesta. ¿Qué señalaba cada líquido? A ver, comencemos por uno. El agua. ¿Qué señalaba el agua? O sea, ¿recuerdan que habló? Fuerza, religión, corazones lejos de Dios, corazones endurecidos, porque querían tradiciones y no querían a Dios. Corazones lejos de Dios, pero muy religiosos. Segundo líquido, el vino inferior. ¿Para qué servía el vino inferior? No, sí, el inferior, el inferior. O sea, el que estaba en el que tenían, el que sirvieron desde el principio de la fiesta. ¿Para qué servía? ¿Qué alimentaba el vino inferior? La vida bios. Emborrachaba esto, la vida biológica. Lo tomaba para estar contentos, para intoxicar el organismo. Y el vino superior, que también lo iban a tomar y también los iba a poner contentos, está señalando algo diferente. ¿Cuál es el propósito del Evangelio? Que señala vida. Ese vino superior está señalando, y lo va a mostrar con el tiempo. Recuerden que esta es la primera señal apenas. La vida superior, la vida que da Cristo, el gozo que da Cristo. El gozo no proviene de un momento de intoxicación con alcohol. El gozo es algo que solamente da Dios. El gozo de Cristo. Jesús, con esta primera señal, y Juan nos lo muestra de esta manera, está señalando algo. Cristo nos saca de una religión de piedra, de una tradición, y nos da vida. Hemos tal vez practicado muchas tradiciones que no nos dan nada. Solo repeticiones y tradiciones que nos lavan las manos. Y nos hace creer, nos autoengañamos, que ya nos podemos presentar delante de Dios porque nos lavamos las manos con nuestros ritos. Pero no. Es el vino nuevo, la vida nueva que da Cristo, la que realmente nos llena de todo lo que Él nos quiere llenar. El propósito del Evangelio de Juan es señalarnos a aquel que es la vida y tener vida en su nombre. Esto no es simplemente vino, es el vino que viene de Dios, es el gozo que viene de Dios, es la vida que viene de Dios. La pregunta es obvia.
vamos a seguir lavándonos las manos y tomando o alimentando o saciando nuestra vida biológica, o vamos a beber del vino de la vida, de aquel que da vida. Estas señales se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Termina el versículo 11 diciendo: este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Qué fue lo que manifestó Jesús? Su gloria. Totalmente no. Apenas está comenzando a mostrarles su gloria. Apenas está empezando a quitar este velo para que ellos sepan con quién está. Ellos, a quitarse la piel, gracias. Apenas está empezando a quitarse la piel. Ellos todavía no reconocen que es el Hijo de Dios. De pronto dicen si es un enviado de Dios, si es una persona que definitivamente tiene algo especial. Apenas está empezando a quitarse la piel, hermano, para que se vea la gloria. Además, él va a ser glorificado en la cruz, o en todo el evento, cruz, muerte, resurrección. Allí es donde va a ser glorificado. ¿Para qué hizo esto? Para que creyeran. Y tuvieran vida. Más adelante van a tener vida. Todavía no. Recuerden que estamos todavía en el antiguo pacto. El nuevo pacto comienza con la muerte y resurrección de Jesús. Es decir, ellos van a tener esa vida eterna después. Pero ya empiezan a creer. Ya empiezan a saber hacia dónde tienen que mirar. Y ya saben de quién tienen que comer y de quién tienen que beber. Ese Logos que se ha hecho carne y que está con ellos. Ese Logos que es el vino superior. El vino superior es el mismo Cristo. Es el mismo Logos. Él y solo Él es el vino superior.